Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Pues muy buen día a todos, estamos felices de poder compartir con vosotros este programa de Vida en Abundancia. Como saben, somos los pastores de las iglesias Río de Vida en la provincia de Alicante y estamos muy contentos de poder estar en este día y poder, hacer lo que pues siempre hacemos en este programa, tratar temas basados en la palabra de Dios y temas que pueden ayudarnos en este caminar y en nuestra vida cristiana. Eso es lo que pretendemos y además pretendemos que, pues mientras que nos escuchan, permitan que Dios les hable, pero también de una manera amena y de un modo pues así como divertido, que creo que todas las cosas pues se escuchan mejor cuando es así. Muy buen día, Samuel. Hola, Raquel, y hola a toda la querida audiencia que hoy está o viéndonos o escuchándonos a través de cualquier medio, cualquier plataforma digital. Un saludo a todos, contentos y alegres de estar un día más aquí compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Y se me está ocurriendo algo y es lo siguiente, Raquel. Para aquellos que no lo sepan, porque el otro día me escribieron varias personas que querían congregarse en nuestra iglesia, pero nuestra iglesia estaba bastante lejos, ¿no? Entonces, comentarles que tenemos 3 auditorios, uno en Torrevieja, que estamos en 2 salas de los cines IMF, otro en Elche, que estamos en un lugar de negocios, en un pequeño auditorio, y otro en Alicante, que estamos en nuestra iglesia Río de Vida allá en Alicante. Entonces, Alicante, Elche y Torrevieja, si tú eres de esta zona, no te congregas, por supuesto, pues estás más que cordialmente invitado. Exacto. A nuestras reuniones. Así que pero no estamos en Galicia, no estamos porque me escribe gente de diferentes, que escuchan el programa de diferentes lugares. No estamos en Madrid. Pensando que la iglesia que han visto en televisión o internet está ahí cerca de ellos. Y pues no, todavía no, pero esperamos algún día poder estar en muchas más ciudades. Ay, Dios mío. Cada día tiene su propio afán, dijo Jesús. Sí. ¿No te parece que cada día ya tiene su propio afán? Bueno, y luego tenemos iglesias hijas también, ¿no? Sí, Guardamar, en Elda, en el Altet. Así que hay diferentes iglesias con otros pastores. Así que bueno, pero contentos y felices de estar aquí con todos. Y hoy, Raquel, tengo un mensaje. A mí me encantan los mensajes porque primero me hablan a mí, o sea, yo me los preparo para mí y luego se lo cuento a la gente, ¿no? Y de alguna manera es un mensaje que a mí me ha confrontado en este tiempo y tiene un título muy particular, ¿no? Vale. Pero el título es así: no es como tú crees. Qué bien. ¿Vale? No es como tú crees. O sea, maravilloso. Si creías que era de una manera, pues no es como tú crees. Me parece muy bien. Aquí va este mensaje. Y vamos a leer un pasaje. Entonces, si tienes Biblia ahí, ¿por qué no nos acompañas a Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18? Y vamos a ver este pasaje que es muy interesante y creo que nos va a mostrar cosas que creo que son muy importantes para este tiempo. Así que no sé si tienes el texto. Sí, como siempre lo tengo que leer, ¿no? Sí. Vale, maravilloso. Sí. En fin. ¿17 y qué? 17, Éxodo capítulo 13, sí, versículos 17 y 18. Gracias. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Vale? Así que este texto es muy interesante porque quizá el pueblo de Israel tenía un plan y no era como ellos creían. Dios se lo cambió instantáneamente. Y Dios no se lo avisó con tiempo, sino en el momento que lo iban a hacer. Digo, no es por aquí, vamos a cambiar de camino,
es otro camino, es otro lugar. Y quiero centrarme en esto, ¿no? ¿Sabes, Raquel? Creo que Dios nos llamó a creer que sucedería lo que estamos esperando, pero no a creer cómo sucederá. Y creo que como creyentes en este tiempo estamos atascados en el cómo y no en el qué. Estamos intentando discernir cómo va a ser que Dios lo hará, pero al ver las circunstancias nos frustramos y no podemos creer que Dios lo hará. Hombre, creo que básicamente, sobre todo cuando las cosas no salen como, o cuando no son como tú habías más o menos organizado o pensado en tu cabeza que tendrían que ser, ¿no? Creo que el pueblo de Israel, o más bien Moisés, que ya había caminado por el desierto en esos 40 años que estuvo caminando, creo que más o menos él ya se había imaginado la ruta y ya sabía por dónde habría que ir, ¿no? Pero es verdad que a nosotros nos pasa eso, más o menos nos imaginamos cómo puede ser la historia, o esperamos que sea de esa manera, o le pedimos al Señor que sea de esta manera o de la otra. Y es verdad que cuando no sucede así, crea mucha incertidumbre y crea como mucha desesperación. ¿Por qué? Porque ahora sí es verdad que te metes en terreno desconocido. Y ese terreno desconocido creo que puede crear mucho desasosiego en nosotros, ¿no? Es verdad que el cómo nos gusta mucho más. Sí, pero es el gran error porque Dios no nos llamó a verificar cómo Dios lo haría. Dios nos llamó a creer que Él lo va a hacer. Ahora, también es muy interesante ver que cuando Dios cambia el cómo, siempre tiene un porqué. Y la mayoría de las veces ese porqué es para que no volvamos atrás. Totalmente. Entonces, me encantó mucho ese versículo, el 17 que estábamos leyendo. Es que si lo hacemos como ellos quieren que sea, seguramente que vuelvan a Egipto y no habrá valido para nada lo que hemos hecho. Entonces, es verdad que a veces cuando Dios varía ese cómo, tiene siempre un porqué. Y ahí es donde a nosotros nos toca mantenernos firmes a pesar de que la ruta haya cambiado. Fíjate que de alguna manera, para que la gente pueda entender la ruta que había, pues es como el que va de Madrid a Sevilla, ¿no? Coge la autovía que va, creo que es a Córdoba y llega hasta Sevilla. Y son 400 kilómetros y llega y es fácil, ¿no? El problema es que Dios lo que le estaba diciendo, mira, ahora ustedes van a ir desde Madrid hasta París, de París van a ir a Copenhague, de Copenhague van a bajar hasta Ginebra, de Ginebra vamos, que por la vuelta Barcelona, al mundo. y pasan por toda la A7 en la costa de Alicante y llegan hasta Sevilla. Esto era lo que Dios estaba diciendo, era el trayecto que Él estaba marcando para la tierra prometida. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces el cómo nos hace de perder de vista la promesa de Dios. La promesa es que llegaríamos a la tierra prometida, pero no es como nosotros creemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque yo encuentro gente que dice, pastor, es que yo un día soñé que mi familia salía al altar y todos se convertían a Cristo y lo vi así y sé que lo voy a ver. Bueno, a lo mejor tú lo viste así, pero probablemente el cómo de Dios va a ser diferente, ¿no? Lo importante es que suceda, ¿no? Entonces, a veces no... Es verdad que cuando... los ejemplos que tú has puesto y de repente parece que la gente está como más lejos de Dios, ¿no? No, Dios me dijo que mi familia vendría a los pies de Jesús y que los serviríamos y que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente te encuentras con el hijo más rebelde que nunca, más metido en problemas que nunca, el marido más enredado o la mujer más enredada en unas historias alucinantes. O tus padres de repente empiezan a pelearse y ya hasta hablan de divorcio y tú dices... Dios mío, ¿y dónde quedó la promesa que me dijiste de que mi casa te serviría, no? Y es verdad que entre medio, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, como que se les trabaron un montón de problemas y tuvieron que pasar por un montón de situaciones. Y ahí es donde, cuesta mucho tener en la perspectiva la promesa de Dios. Por eso hay un principio que yo he escrito que creo que es importante, y es que creer define qué va a suceder, no cómo va a suceder. Entonces, si yo creo, estoy definiendo qué va a suceder, no el cómo. Olvidémonos del cómo. El cómo le pertenece a aquel que hace el milagro, ¿de acuerdo? Exacto. En este caso a Dios. Es como si yo ahora llamo a alguien de la audiencia y le digo, te voy a dar 1.000 euros,
Y tú te empiezas a plantear, ¿y cómo lo vas a hacer? Claro. ¿De acuerdo? Si no los tienes y empiezo a recorrer tu vida porque digo, bueno, ese pastor pues no tiene mucho dinero, ¿cómo va a hacer él para darme? Bueno, a ti no te importa el cómo, Claro. tienes que creer que yo lo voy a hacer, ¿no? Y el problema es que a veces buscamos el cómo y ahí es donde nos frustramos, ¿no? Entonces, por eso más que nunca en este tiempo debemos enfocarnos en creer que Dios está haciendo algo y no distraernos en cómo lo va a hacer. O sea, si vemos el mundo actual, ahora están hablando del famoso gran apagón, ¿vale? Ay, Dios mío. Y la gente, que por cierto, la gente anda loca haciéndose acopio de hasta de Yo no ando cerillas, loca, ¿no? pero yo por si Sí, la pero- mosca pero- me compro pero un mechero. Tenemos que... Me compro un mechero. Pero ¿Qué sé yo? Tenemos que confiar en el Señor. Estas En cosas, fin. van a suceder un montón de cosas y tenemos que tener... A ver, pero hay que ser previsores. Habrá Claro. muchos que te estén viendo Pero- y dirán, hombre, sí, pero también Dios habló de la previsión, de la prudencia. Ya, de... pero fíjate que- Yo, pero si en la mosca Samuel hay un mechero en casa. A la tierra prometida no se llevaron víveres, sino que el maná descendía del cielo porque Dios proveía cada día, ¿no? Pero fíjate que tenemos, y claro, si vemos el panorama, vemos este asunto de Naciones Unidas que se llama el Plan 2030, que nos va a dar la vuelta a todo y va a ser complicado. Y vemos lo que está pasando. Hay una crisis financiera, una crisis política, una crisis electrónica, una crisis de valores, hay una crisis, bueno... Ay, Samuel, se nos están quitando las La ganas gana de, de- venir, sí, de total. vivir con tanta cosa. Pero hay una crisis enorme, ¿no? Pero por eso tenemos que enfocarnos que Dios va a hacerlo y no cómo lo va a hacer. Da igual cómo, o sea, Dios lo va a hacer, Él lo prometió, Él lo va a hacer. Entonces, Ya. olvidémonos del cómo, ¿no? Oye, perdóname, pero habrá mucha gente que nos esté escuchando, ¿verdad, señoras y señores? Que nos estén viendo, oyendo en este día y dirá, qué bonito es este pastor, pero qué difícil es vivirlo, ¿no? Es que es una realidad, es verdad que... Pero es que es así, es que no hay otra manera, de existir los hijos de Dios, sino creyendo, ¿no? Y es verdad que cuando lo decimos, pues es verdad, es muy fácil decirlo, pero a ver, ustedes que nos están viendo, pero nosotros que estamos aquí diciéndoselo, pues estamos sufriendo las mismas cosas, ¿no? Y es verdad que al final vivimos las mismas trabas y vivimos las mismas incertidumbres en ese cómo de Dios, porque el cómo de Dios, por decirlo de alguna manera, lo sufrimos todos. Totalmente. Así que esta es la historia donde quizá ellos planean un camino corto para llegar a Sevilla, la tierra prometida. Esto lo de Sevilla, broma. Es que si Pero- lo breve, dos veces bueno, dicen. Ah, claro. Entonces, quizá, ¿me entiendes? Pero ellos decidieron coger el camino más largo, el camino que más distancia tenía, el camino más difícil y el camino más peligroso. Entonces, fíjate que, y esto es importante que lo entendamos así para todos aquellos que quizá me estáis escuchando, pero Dios no se centra en tu comodidad, sino que Él se centra en tu milagro. Y esto es lo más... Porque sí, es que pensamos que Dios se centra en nuestra comodidad. No. Dios va a hacer el milagro. A Dios no le preocupa por dónde vamos. Dios va a hacer el milagro, ¿no? Ha sido bonita esta frase. Claro, sí, es... No, pero ha sido bonita. En medio de tanta crisis que nos has dicho, de repente has dicho esa frase y es como, ay, mira, pues sí, tiene buenos anuncios este pastor. Bueno, vamos, y otra de las cosas que quisiera de alguna manera entender, porque voy a decir algunas cosas, una es esta, ¿no? Pero la siguiente es Dios es intencional y siempre está haciendo algo. ¿De acuerdo? Dios es intencional y siempre está haciendo algo. Sí, Dios- eso es verdad. Dios siempre hace las cosas Y por las algo. hace con intención. O sea, es verdad que como nosotros no hacemos nada intencionalmente, Ujú. por eso, fíjate, por eso creo que somos muy poco productivos. Ujú, Y por eso Dios es tan productivo. ujú. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con una intención correcta. Totalmente. Pero nosotros, como hijos de Dios, la verdad es que hacemos muchas cosas sin ninguna intencionalidad, con lo cual es como que damos palos al aire, Ujú. porque hacemos cosas sin ninguna intención, sin esperar que suceda nada a cambio. Y es verdad que Dios, cuando hace algo,
lo hace aposta y lo hace de esa manera porque sabe que después el resultado va a ser este y este. Ujú. Así que Dios es intencional. Y fíjate, Raquel, y esto es muy importante, cuando Dios no hace nada, también está haciendo algo. Exacto. Porque Él no hace nada por algo. ¿De acuerdo? Entonces, hay personas que dicen, pastor, es que Dios no me habla, Dios no me dice, Dios, estamos en un trayecto y Dios no dice nada y no sé lo que está pasando. Mira, cuando Dios no hace nada, está haciendo algo porque Él es intencional, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender de alguna manera, o sea, en otras palabras, aún el nada de Dios produce algo. También a lo mejor es porque si nos lo contara no nos lo creeríamos, ¿no? O sea, que hay un versículo de estos en los que Dios le dice a su pueblo, es que si os lo contase, no os lo creeríais. Totalmente. Entonces, a lo mejor muchas veces Dios no dice nada precisamente para ahorrarnos eso, Samuel. El hecho de que pudiéramos dudar de lo que Él está haciendo. Sí. Y fíjate que uno de los problemas es que o no lo sabemos o no lo sentimos. Entonces, Bueno, el tema del sentimiento es chungo. ahora, pero que yo no lo sienta o que yo no lo sepa no frena a Dios de hacer lo que tiene que hacer. Porque Él hace algo o no hace nada. Pero aún haciendo algo o no haciendo nada, Él está haciendo algo, ¿vale? Esto parece un trabalenguas, pero es la pura realidad. Entonces, a pesar de que yo no lo vea, a pesar de que yo no lo sienta, Dios siempre está haciendo algo en nuestras vidas. Lo mismo con el pueblo de Dios. Pastor, es que Dios no se mueve en la iglesia. No es verdad. Dios siempre se mueve en la iglesia. Otra cosa es que tú no lo sientas. ¿De acuerdo? Lo hará de una manera o lo hará de otra manera. Pero Dios siempre está haciendo algo. Aun cuando Él no se mueve en un lugar, Él no se mueve intencionalmente para provocar algo a lo que quiere llegar en ese lugar. Por eso, finalmente, tenemos dos opciones, Raquel. Número uno, descansar en el hecho de que Él está haciendo algo. Como dice la canción esa de yo sé que estás haciendo algo, ¿no? Siempre está haciendo algo, ¿no? Entonces, descansar... O sea, no tienen ni idea de la canción. No, esta mañana y la él estaba la parafraseado. esta mañana la estaba cantando. La de el Milagroso. devocional. Milagroso, abres camino. No cantes. Vale, no lo voy a cantar, importa, ¿vale? Que el día ha salido bueno. Si quieren que cante, solo No. Bueno, El día que quieran que el pastor cante, ustedes me avisen antes. Que las viejitas de mi congregación están súper contentas cada vez. Claro, pero porque las viejitas usan sorotones, o sea, usan aparato y el día que tú cantas, ¡clic! Como mi madre, lo apagan. Hasta a mi suegra le gusta cómo canto. Entonces, Tu suegra, la pobre, apaga cuando tú hablas. Entonces, número uno, nos queda descansar en el hecho de que Dios está obrando. Pero la segunda es desesperarme porque no veo lo que está haciendo. Y déjame que te diga lo que es la desesperación. La desesperación se produce por la falta de revelación de entender lo que Dios hace. Pues yo de eso tengo mucho. ¿Vale? ¿Qué te voy a contar? Entonces, yo, perdónenme, voy a confesarme en este día. Yo de eso tengo mucho. Entonces, la desesperación es una falta de revelación de entender que Dios está Señor. haciendo algo. Y si no hace nada, también está haciendo algo. Entonces, Qué mal yo siempre está Qué obrando, mal ¿no? estoy. Ahora, por eso este no es como tú crees. Dios está obrando, pero de la manera que menos esperamos. De la manera que menos esperamos, ¿no? Así que... Tiene guasa el Señor, ¿eh? Sí. Pero fíjate que bien nos conoce. Es verdad que uno dice, no, si va a ser que Dios es bien chistoso, ¿no? Pero la realidad es que bien nos conoce. Por supuesto, lo que pasa... Qué bien nos conoce, de verdad. Este tipo de cosas que quiero expresar son cosas que quizás sabemos, pero no las vivimos. Al no vivirlas, estamos siempre en un estado de desesperación, en un estado de confusión y en un estado de no entender que no es como yo creo. O sea, yo creo, pero la manera de hacerlo no es como yo creo. O sea, Dios lo va a hacer, pero no como yo creo que Él debería hacerlo, ¿no? Es verdad que luego cuando Dios lo hace y cuando sales de ese momento de incertidumbre y cuando sales de ese momento, como tú decías, de confusión, ahí es muy fácil dar gloria a Dios, ¿no? Pero es verdad que creo que todavía nos queda por aprender eso que se llama vivir por fe y no por vista. Creo que todavía nos queda por aprender eso y es verdad, Dios nos conoce tan bien, Dios sabe tan bien que si Él lo hiciera como nosotros esperamos que lo haga,
en nosotros no habría ningún crecimiento, en nosotros no habría ninguna madurez, en nosotros no habría ninguna gratitud, porque la vida sería tan obvia que creo que no necesitaríamos siquiera la fe. Entonces, qué bien nos conoce Dios, y a la final, a pesar de que mal esté yo, porque acabo de descubrir que estoy fatal, pero qué bien me conoce el Señor. Ahora vamos a entender otra cosa más, ¿vale? Vale. Ya hemos entendido una segunda. ¿Me vas a hundir más en el pozo? No busco eso, no busco. Yo no soy como los amigos de Job, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, otra de las cosas que tenemos que entender es que donde hoy estamos posicionados, de alguna manera va a determinar lo que vemos, y lo que vemos va a determinar lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, tú y yo estamos en una posición, pues, humanamente hablando, a ras del suelo, ¿de acuerdo? Estamos... pero con el corazón bien alto. Como decía, ¿cómo era este hermano? Ay, mira, lo tenía ahora mismo en la mente y se me ha ido. Pero bueno, tenía unos programas magníficos. Sí, a ras del suelo. A ras del suelo, ¿no? Pero con el corazón bien alto, ¿no? Los pies al ras del suelo. Sí, los pies. Pero la posición, pues, determina lo que ve. Yo estoy aquí abajo en la tierra y veo de una manera, y eso que veo me hace actuar de una manera, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener claro. Pero por eso a veces no entiendo lo que Dios está haciendo, porque yo no veo lo que Dios ve. Y esta es la segunda cosa que tenemos que entender. Es verdad. O sea, entendamos una cosa, usted y yo estamos caminando en la tierra, ya sea en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, donde sea, ¿de acuerdo? Pero Dios está sentado en el trono, ¿de acuerdo? Él ve en una perspectiva diferente en la que nosotros estamos viendo. Yo veo la montaña, pero Dios ve lo que hay detrás de la montaña, Exacto. ¿de acuerdo? Yo veo mi hoy, mi presente, mi situación, pero Dios ya ha visto, ya ha estado y ya ha intervenido en mi mañana, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy, muy importante. Por eso, Raquel, aquí va este principio que quiero dejaros a todos. A menudo Dios no te da lo que quieres hoy porque Él tiene algo mejor mañana. Y esto es la segunda cosa que tenemos que entender, o la tercera, ¿no? A menudo Dios no te da lo que quieres hoy porque Él tiene algo mejor mañana. Por eso a veces oraciones no respondidas en el hoy van a ser respondidas en el mañana. Mira, yo tengo... No voy a decir quién es, ¿vale? Pero... o sí, no sé, pero... Nuestra hija, por ejemplo, tiene un coche horrible. Yo digo, algún día esta niña va a venir a la iglesia como los picapiedras. Ella y el marido sujetando el coche así y con las, las piernitas corriendo. Porque su coche es un desastre. Y recuerdo que ellos estaban mirando comprar un coche. Y Priscila me escribía, ay, mamá, vamos a ver si nos dan el préstamo. No es que ellos están iniciando su camino y están iniciando su vida y están empezando a trabajar. Y el coche lo necesitan para servir al Señor. Y el coche lo necesitan porque ella es verdad que sirve a tiempo completo en la iglesia en un montón de áreas, y ella vive en un pueblo de Alicante, pero le toca venirse hasta donde nosotros estamos, que es 1 hora y pico de trayecto o 1 hora de trayecto. O sea, que es algo que necesita, y no para irse al centro comercial, sino para servir al Señor. Y ella con su cochecito, Dios le ha guardado ese coche de una manera maravillosa, ¿no? Pero yo decía, Señor, siempre que iba en coche decía, Señor, guárdale los frenos, guárdale Señor, en mi hija, guárdala en el camino, ¿no? Tú también hacías lo mismo, ¿no? Y estábamos orando y orando. Y hay un coche súper chulo, nos gusta, está súper barato, a ver si nos dan el préstamo, qué sé yo. Bueno, lo intentamos por 2, 3 veces y ese préstamo no salió. Y en ese momento es verdad como súper frustrados porque, Señor, es que es para servirte, es para venir a la iglesia, es para venir a oficinas, es para, ¿por qué no les das el préstamo para que se compren el coche? Y hoy damos gracias a Dios porque le han regalado un coche espectacular, nuevo, impresionante, ¿vale? Ella va a estar segura en su coche y se lo han regalado. No tiene que pagar ningún préstamo. Entonces, por lo que decías,
Dios no les dio ese préstamo. Para nosotros fue una frustración, fue un no entender, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Ya Dios tenía algo mejor. Pues es por eso, porque la perspectiva de Dios Sí, cambia. y es Él ve cuestión más allá. de creer y de esperar, de no frustrarte. Yo recuerdo que Priscila decía, no pasa nada, mamá, no importa, yo sigo con mi coche. Y yo la verdad decía, Señor, yo oré y yo te he pedido y es para... Bueno, la sorpresa es que Dios tenía algo mucho mejor. No es como tú crees. No. No es como tú crees, No. ¿no? Por eso, fíjate que es interesante ¡Qué mal estoy! Apocalipsis 3:7 dice, lo que yo abro nadie lo puede cerrar y lo que yo cierro nadie lo puede abrir. O sea, lo que Dios abre nadie lo puede cerrar, pero lo que Él cierra nadie lo puede abrir. Por eso tengamos la fe y tengamos la estabilidad de entender que nada va a cambiar sin el consentimiento de Dios, ¿no? Entonces, por eso no es como nosotros creemos, ¿no? Hay un pasaje interesante en Juan capítulo 11, cuando le dicen a Jesús, Maestro, ven corriendo que Lázaro está muerto, ¿de acuerdo? No sé si recuerdan la historia, ¿no? Sí. Y era urgente, y entonces Jesús le dice con mucha tranquilidad a sus discípulos, dice, miren, no se preocupen, porque Lázaro no está muerto, tan solo está dormido, ¿de acuerdo? Y conocemos todos esos pasajes, ¿no? Porque de alguna manera el problema es que nosotros, al ver en una posición más terrenal, nosotros llamamos de una manera a las cosas, pero Dios las llama de otra manera. Lo que yo llamo muerto, Dios lo llama dormido. Entonces, lo que yo llamo grandes problemas, Dios lo llama grandes procesos. Y tenemos que entender y tenemos que saber discernir en todo momento qué palabra usamos para la situación en la que estamos viviendo. Porque no es como yo creo. Ellos creían que Lázaro estaba muerto al punto que lo vendaron y lo pusieron en la tumba, ¿de acuerdo? Pero Jesús dijo claramente, no, él no está muerto, él tan solo duerme. Por eso él llegó a la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió y resucitó. Pero porque tenía muertos, una ¿no? manera de ver las cosas. Jesús tenía una manera de ver las cosas tan creativa, tan distinta, que por eso nos ha revolucionado la vida, porque su manera de hablar y de ver las cosas era tan distinta a la nuestra que ha provocado una revolución en el mundo, en nuestra historia. Y es verdad que nosotros no lo vemos así. Totalmente. Somos tan crudamente realistas. Por eso aquí va una pregunta para que todos podamos reflexionar y es, ¿qué nombre le estás poniendo a lo que estás viviendo? Ay, Dios mío, de Claro, verdad, no ¿de acuerdo? hagas Entonces, ese tipo de preguntas ya a no, estas no. horas. O sea, cambiemos el nombre a la situación. Jesús lo hacía. O sea, Jesús era experto en decir a lo que estaba muerto que estaba durmiendo. Hagámoslo nosotros también. ¿De acuerdo? Seamos capaces a través de la fe de cambiar el nombre a aquello que estamos viviendo, porque no es como tú crees. O sea, tenemos que caer digámoslo de esta expresión, del burro, no es como nosotros creemos. O sea, por muy espirituales que seamos, no es como nosotros creemos. Ahora, fíjate que en esta historia Dios orquesta y dirige la salida de Egipto de una manera que ni siquiera Faraón pudo imaginar. Faraón pensó en todo momento que si se marchaban, se irían por la costa, por terreno filisteo, hacia la tierra prometida. Y esto nos tiene que llevar al siguiente principio, que es que lo que hace Dios no se puede razonar, solo se puede creer. Exacto. ¿De acuerdo? Si lo puedes razonar, no es un milagro. ¿De acuerdo? Solo será un milagro cuando es necesario creerlo, porque la única puerta que tengo para lograr aquello es un milagro. Es verdad. ¿De acuerdo? Entonces se va a convertir en un milagro. Fíjate que el pueblo de Israel estuvieron 400 años oprimidos, deprimidos y como esclavos, ¿de acuerdo? Hasta que clamaron y pidieron a Dios salir de allí. Y esto es muy importante porque nos enseña algo, es que Dios te dejará en el nivel que decidas estar. Dios respeta que yo quiera seguir como esclavo. Eso es así. Dios respeta que yo quiera seguir endeudado. Dios respeta que yo quiera seguir calentando una banca de mi iglesia y no haciendo nada. Dios respeta que en medio de la adoración ni siquiera levante mis manos y no cante.
Dios no hará nada que yo no quiera que suceda. Y si yo quiero que suceda, primero tendré que clamar. Ya, pero luego es verdad que luego le echamos la culpa a Dios y le exigimos a Dios que por qué nosotros no vivimos así, que pues, por qué nosotros seguimos estando así, que por qué nosotros. Bueno, esa es la respuesta. Dios siempre va a respetar hasta donde tú quieras que Él llegue. Entonces, luego miramos a otros, observamos la vida o el servicio de otros y le decimos, Señor, ¿y por qué yo sí y yo no? Totalmente. Ok, es muy sencillo porque ellos sí permitieron y tal vez nosotros no. Entonces ahí es donde, pues oye, tenemos que hacer una introspección y decir, bueno, Señor, pues la verdad es que a lo mejor te estoy limitando y en mi vida y te estoy limitando en las cosas que quiero que hagas conmigo. Y ahí es donde te toca tomar una decisión, o dejas a Dios o no le dejas. Por eso el Dios que ves es el Dios que recibimos. O sea, ahora mismo hay muchas personas que están conectadas, están viéndonos a través de una pantalla o escuchándonos a través de un medio de comunicación y todos nosotros podemos decir que conocemos de Dios, pero tenemos experiencias diferentes con Dios. Sí. ¿Qué quiero decir? En un mismo auditorio hay personas que experimentan a Dios y otras que no. Pero todo tiene que ver con cada uno de nosotros, porque el Dios que yo veo es el Dios que yo experimento. Sí. Yo me recuerdo en el año 2000, cuando la inmigración comenzó a llegar a España de Latinoamérica, llegaron hermanos de muchas iglesias y otros que se convirtieron en el camino o estando aquí. Y el típico comentario que había cuando no tenían papeles, cuando no tenían trabajo, cuando no tenían nada, era: ay, Dios está haciendo unos milagros, alguien me trajo una bolsa de comida, alguien me ayudó con la renta, y veían milagro tras milagro tras milagro, ¿de acuerdo? Ahora tú los miras y dicen, no, es que no sucede. ¿Cómo que no? Ahora cobras 1.500 euros al mes, tienes un coche, tienes una casa, estás viajando a tu país, estás tienes tus papeles. Dinero, tienes tus papeles y me estás diciendo que ahora no ocurren milagros. El problema es el Dios que yo veo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo obtengo el Dios que veo, es como Capernaum, el lugar donde Jesús vivía. ¿Por qué no pudo hacer ahí ningún milagro? Obvio. Por la familiaridad. Obvio. Ellos veían al Jesús carpintero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué Jesús estoy experimentando yo en este tiempo? Creo que es muy importante, ¿no? Y por eso no es como yo creo. Hay gente que en este tiempo en la iglesia de Cristo dice, es que no siento al Espíritu Santo, es que Dios... es que Dios no está haciendo nada, y es todo lo contrario. Dios está haciendo algo. Pero creo que es por esa autosatisfacción en la que nos metemos cuando empezamos a conseguir cosas y cuando Dios empieza a hacer milagros en nuestras vidas. Es verdad que nos empezamos a sentir satisfechos, y creo que el mayor peligro de un cristiano es esa autosatisfacción. Cuando uno empieza a sentirse satisfecho con lo que tiene, uno directamente se relaja, uno directamente ya se acomoda. Totalmente. Y cuando uno ya se autosatisface o se siente autosatisfacido por Dios, autosatisfecho por Dios, perdón, es como que ya no hay una búsqueda mayor, ya no hay una intencionalidad mayor con Dios. Y ahí es cuando ya dejas de ver a Dios moverse. Y no es que Dios dejó de moverse, es que tú estás tan satisfecho con lo que tienes que te has acomodado de tal manera que es como que ya, ¿para qué más? Entonces, obviamente, ¿para qué más? Pues ya no veo a Dios como realmente lo veía antes. Mira, yo hoy me levanté, hoy desayuné, hoy hice mi devocional en la mañana, hoy me vine en coche hasta aquí al estudio, estamos grabando en este momento, tengo un día muy largo y cada cosa que está sucediendo es un milagro de Dios, porque al Dios que ves es al Dios que experimentas. Sí. Por eso hay un principio, una frase que yo he escrito, y es la siguiente: si ves al carpintero, obtendrás muebles, pero si ves al Cristo, tendrás milagros. Cuidado, cómo estamos viendo a Jesús. Entonces, fíjate que la pregunta, Raquel, no es ¿por qué no veo milagros? La pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué Dios vemos? ¿Qué Dios estás viendo en este momento? Porque los milagros siguen sucediendo, ¿de acuerdo? Así que no es, Señor, ¿por qué no veo milagros? No.
¿qué Dios estás viendo? ¿Te has familiarizado demasiado con el Jesús de Capernaum o estás viendo y entendiendo quién es el Cristo? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Ahora, volviendo a la historia de Israel, porque todo esto nos ayuda a poder entender. En Éxodo capítulo 3, fíjate que ellos oran por ser libres, ¿de acuerdo? El pueblo de Israel, hubo un clamor y lo vamos a leer ahora, pero mira lo que Dios hace, Raquel, porque a veces leemos muy rápido la Biblia y no nos damos cuenta. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice, dijo luego el Señor, y quiero aclarar que Dios está hablándole a Moisés. Dijo luego el Señor. No le está hablando al pueblo. Moisés está a 300 kilómetros en Madián, ¿de acuerdo? Pastoreando unas cabrillas que había por ahí. Y el pueblo de Israel estaba en Egipto trabajando, ¿de acuerdo? Y Dios le habla a Moisés y dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es de Dios hablando, ¿de acuerdo? Versículo 10 dice, ven, le dice a Moisés, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fíjate lo siguiente, el pueblo clama en su angustia a Dios, en su esclavitud, y Dios va y responde a Moisés. O sea, hey, Señor, que estamos aquí en Egipto. No es aquel que está a 300 kilómetros más allá. Claro. Somos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, si yo tengo un problema, yo le clamo en mi angustia a Dios. Lo lógico, por eso digo que no es como tú crees, es que Dios me responda a mí o a ti. Básicamente. ¿Vale? Pero no que le responda a mi amigo que vive en Castellón. Pero pasa. ¿Vale? Pero pasa. Por eso es... claro, claro, pero pasa. Pero vamos, Raquel, al asunto de que no es como nosotros creemos, que seguimos esperando, es que Dios no me ha contestado. Y déjame decírtelo de esta manera. Fíjate que Dios responde a Moisés sobre el problema que el pueblo de Israel tenía, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender algo. Muchas veces Dios no responde a nuestro problema, Él está ordenando nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. A veces Dios no nos responde porque le está hablando a nuestro milagro. Claro. Está preparando nuestro milagro. Claro. Y esto es lo que sucedió. Dios le respondió a la respuesta para el pueblo y dijo, Moisés, quiero que vayas tú y lo liberes. Claro, también la cuestión es, o la pregunta es, ¿le habrían creído si Dios les llega a responder? Porque esa es otra cosa. O sea, a veces nosotros queremos que Dios nos responda, pero el tema es, ¿le vamos a creer? Totalmente. Si Dios nos responde a lo que le estamos, a lo que estamos pidiéndole, y a veces para Dios el trayecto más corto es simplemente, pues eso, ordenarle a otro que nos traiga el milagro, o hacer que el milagro venga por otro lado, porque si tiene que venir por nosotros mismos, creo que pues a lo mejor no le creeríamos. Entonces, Raquel, estamos esperando que Dios nos responda a nuestro problema, pero Dios le está hablando a nuestra respuesta. Por eso nunca la respuesta de Dios tiene el color que esperas. Por eso no es como nosotros creemos. Ay, sí, pero es verdad que en ese trayecto hay que vivirlo. Hay que vivirlo, sí. Hay que vivirlo. Así que por ese el camino. Entonces, ahora, fíjate que en la historia de Israel pasan muchas cosas, lo de las 10 plagas famosas, finalmente se van de Egipto. Y me imagino que el pueblo de Israel estaría en sus mapas planificando por años por dónde se iban a ir. Bueno, hay que ir por la costa, por la tierra de los filisteos, 15 días, en 15 días estamos en casa y el Señor prometió que todo eso sería para nosotros, vamos a tener nuestra tierra, vamos a salir y está sucediendo todo, ¿no? Por el camino más rápido. Yo creo que nunca hubieran llegado. La tierra de los filisteos se vuelve en Egipto. Sí, entonces, fíjate que entonces Dios le dice, hey, no, quiero que se vayan por el más largo, por el más difícil, por el más peligroso, por el más seco y encima por el que no tiene puente, ¿de acuerdo? Quiero que se vayan. Ay, pero yo creo que no se dieron ni cuenta que Sí, estaban yendo por ahí. pero fíjate, ahora ellos en su libertad deciden obedecer a Dios. Qué maravilloso. Y lo primero que sucede cuando obedeces a Dios son problemas. Sí, eso Claro. es verdad.
primer lugar, Y eso es lo que creo que más locos nos vuelve en el mundo. Señores, ahora que te busco, Señor, ahora que he decidido cambiar de vida, ahora que he decidido hacer Sí, bien señores. las cosas, ahora que voy a la iglesia, que oro, que qué sé yo. porque no es como Ah. tú crees, no es como tú Es crees. lo que más locos nos vuelve, porque se supone que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Y esa ecuación no funciona. Por eso yo muchas veces, y lo hemos Oh, hablado, ¿no? Dios mío. Cuando las cosas están demasiado bien, es que algo está muy Ay, mal. Señor, pero es desesperante. Perdónenme, yo sé que estoy muy mal, pero es desesperante. Porque lo que uno espera es que a la gente mala le pase todo lo malo y a la Así es. gente buena nos pase todo lo bueno. Y no, Señor, en Mascop lo decía, ¿no? Sí. O sea, no esperes que a la gente mala le pasen cosas malas, porque no siempre es así. Totalmente. Entonces, Así que tenemos ahora al pueblo de Israel que está con un problema que se llama el Mar Rojo, mar inmenso delante, y con otro problema que se llama el ejército de Faraón, con 600 carros detrás de ellos que querían aniquilarlos. Y si vamos a Éxodo capítulo 12, del 19 al 21, hay dos cosas que suceden, que perdóname Raquel, que yo no me había dado cuenta de ellas. Y quiero relatarlas, ¿no? La primera es que dice que la nube, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, que estaba delante del pueblo de Israel, dice que se pone a sus espaldas para separarlos del faraón. sí. ¿De acuerdo? Entonces, la gloria de Dios se puso entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Y me llevó la siguiente reflexión, porque Israel seguía viendo a Faraón, pero no veía la gloria que los separaba de Faraón. Entonces, a veces vemos situaciones difíciles que vienen hacia nosotros, pero la gloria de Dios está a nuestras espaldas para impedir que esas cosas que vemos nos alcancen. El problema es que vemos los problemas, pero no vemos la gloria que se ha interpuesto en esos problemas. Claro. Y lo que quiero decir en este día es que hay una gloria que se ha interpuesto en lo que tú ves, ¿de acuerdo? Y entre tu persona, entre tu familia. Para que no te alcance. Para que no pueda alcanzarte. Entonces, la presencia de Dios siempre se posiciona entre mis dificultades y entre mi vida. Eso es lo primero que quiero resaltar para que podamos entenderlo. Seguimos viendo al faraón viniendo porque no somos capaces de ver la gloria, pero la gloria impedirá que nos toque. Y lo segundo es que el mar tardó toda una noche en abrirse. Yo cuando vi la película de Moisés hizo así con la vara y ¡pum! Aquello Sí. se abrió. Pero, ¿Qué daño ha hecho pero la Hollywood? Biblia dice que necesitó toda una noche y vino un viento recio, dice la palabra de Dios. La primera vez que usa la palabra viento recio en la Biblia es cuando se abre el mar rojo, y la segunda es en el Pentecostés. En el Pentecostés. Pero usa la misma palabra, dice que un viento recio comenzó a soplar. Cuando Moisés levanta la vara, lo único que sucede es un viento recio soplando. Pero ese viento comenzó a apartar las aguas y a secar el camino por donde Israel iba a pasar. Y con esto quiero decir algo. ¿Sabes, Raquel? Necesitamos el mar rojo que representa el sacrificio de Cristo, pero también necesitamos el viento recio para poder pasar a través de ese sacrificio a la promesa que Dios nos ha dado. Necesitamos tanto la palabra como el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo, el verbo de Dios como el Espíritu Santo. Necesitamos el viento recio para poder llegar donde tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Y fíjate que no es como yo creía. Toda una noche aquellos se fueron a dormir, otros se quedaron mirando a través de la gloria de Dios quedarían vigilando, al vete tú a faraón que saber. venía por ahí, Sí. pero nada iba a suceder. Y poco a poco, cuando se despertaron en la mañana y fueron a desayunar, los niños dijeron, uy, el mar se abrió. ¿De acuerdo? Pero no es como nos lo han enseñado en las películas. Sucedió en claro. toda una noche. Ahora, tenemos que entender algo, Raquel. Y es lo siguiente, ¿de acuerdo? Necesitamos al Espíritu Santo para poder pasar al otro lado, ¿de acuerdo? Pero
lo que tenemos que entender, Raquel, es que el problema que yo tengo enfrente, ¿de acuerdo? No es para acabar conmigo, es para acabar con aquello que quería acabar conmigo. El mar rojo que tenían delante no era para ahogar a Israel, Claro. era para ahogar al ejército Sí, del faraón. exacto. Dios los lleva por el camino más largo porque Él le dijo, porque si no tendrán guerra y volverán a Egipto. Dios los trajo por ese lugar para destruir aquello que los estaba atormentando, Claro. los estaba siguiendo. Creo que hay muchas personas que en este tiempo el desánimo, la frustración, los problemas, las circunstancias, hay personas que parece que no salen de un problema y entran en otro y entran en otro. Todo eso te está atormentando. Y déjame decirte una cosa, la situación por la que estás pasando no va a acabar contigo, va a acabar con aquello que te está persiguiendo en este tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera me gustaría dejar como parte final, porque no lo entendemos, no es como nosotros creemos. Eso que pensamos que va a terminar con nosotros, No. va a terminar con ellos. La experiencia nos dice que no, Que no es no es como como nosotros nosotros queremos. Entonces, Oh. el mar que me acorrala, la situación que me acorrala, es para ahogar mis enemigos. Vaya. Pero ¿sabes cuándo entendió el pueblo de Israel esto? Ay, claro, cuando pasaron. Cuando pasaron. Obviamente, si es que todo se entiende mucho mejor cuando ya lo has pasado. Claro, porque un filósofo lo dijo, pero la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. Sí, ¿no? Y solamente... Qué sabio, Sí, qué sabio. efectivamente. Por La- eso le llaman filósofo, Sí, ¿no? era un filósofo. Sí, No sé qué quién era, sabio. pero alguien lo dijo. La vida se entiende hacia adelante, ¿de acuerdo? Y la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia detrás. Solo cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Pasó. Rojo y se dieron la vuelta, entendieron. No, pero eso nos pasa a todos, solo cuando ya hemos pasado por el asunto, ¿verdad, señoras y señores? Es que entendemos el camino que hemos hecho. Totalmente. Es así. Entonces, hay cosas que en este momento ni tú ni yo ni entendemos y probablemente hay personas que nos están viendo y escuchando que ni ellos las entienden. No. Y no sabes, dices, Señor, yo no sé qué va a pasar. No sé cómo voy a salir de esto. Bueno. O sea, escucha, y déjame decirte una cosa, una palabra de ánimo. Nosotros lo tenemos tan negro, si supieras lo negro que lo tenemos en este momento. Ay, pero no. No. ¿Por qué Que te voy digo- a llorar, yo por no qué quiero te digo terminar esto? el programa pero yo siempre digo llorando. que cuando yo preparo una prédica, Dios me habla primero a mí, luego se lo cuento a la gente. Lo tenemos tan negro, que nos hemos dado cuenta que el mar y la situación que tenemos que enfrentar por delante no está para dañarnos a nosotros, está para ahogar. Pero tú de eso estás seguro, ¿no? Totalmente. Vale, por lo menos uno de los dos lo tiene claro. Es maravilloso. Pero quiero de alguna manera hablarle a todas esas personas que hoy dice, pastor, yo creía que era de una manera, me estoy dando cuenta que no es como yo creo. Así es. Esa va a ser tu conclusión. El camino no era por donde yo pensaba. Yo pensaba ir por la costa, pero Dios me trajo por el Mar Rojo. Y vas a comenzar a darte cuenta que muchas de las cosas que vas a vivir, por eso tenemos que estar abiertos, tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir creyendo que Dios, no sabemos cómo, pero sabemos algo, y es que lo que Él prometió, Él lo cumplirá y Él lo hará. Amén. Así que vamos a orar en este momento, Raquel, y vamos a orar. Y quiero animarte a que sigas adelante. No tires la toalla, sigue, aunque esté muy negro, aunque el Mar Rojo esté delante, no es para ti. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, vas a entender que hay una mesa establecida para ti, para que lo vean tus enemigos. Así que oremos en este momento. Señor, gracias por este día. Y si a la final Jesús no es como nosotros creemos, solamente nos queda una cosa, Señor: dejar que lo hagas a tu manera. Y nos toca rendirnos, Señor, a tu voluntad, y nos toca rendirnos, Señor, a tu manera. Señor, para la final, Señor, poder decir lo que a lo largo de nuestra historia una y otra vez hemos dicho: lo estás haciendo bien, Señor. Y gracias por obrar de una manera tan única como tú lo haces. Es verdad que tal vez en este momento, Señor, no podamos ver o no seamos capaces. A veces nos faltan hasta las fuerzas para creer.
Pero definitivamente hay algo que sí hoy queremos hacer, es rendirnos a tu manera. Señor, hoy decidimos rendirnos a tu manera y dejar que tú lo hagas a tu manera. Y cuando no seamos capaces de dar un paso, Señor, solo te pido, Espíritu Santo, que nos alientes y nos empujes, Señor, a seguir hacia adelante. Señor, pero nos rendimos. Señor, hoy tal vez hemos peleado, hemos batallado para hacerlo a la nuestra. Hoy simplemente, Señor, queremos rendirnos y decir, Señor, a tu manera. Tal vez así lleguemos antes. Así es que te pedimos que obres a tu manera, que lo hagas a tu manera. Sabemos que llegaremos al otro lado. Sabemos, Señor, que lo conseguiremos. Señor, nuestra historia está llena de esos momentos. Momentos de incertidumbre donde, Señor, tú sacaste lo mejor. Tú obraste el milagro. Nos sacaste adelante. Así es que, Señor, a tu manera. Y te daremos gracias. Y hoy queremos darte gracias. Gracias por lo que no vemos, pero sí estás haciendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno. Joaquín Yebra. Joaquín Yebra. Joaquín Yebra. No podíamos terminar esta transmisión sin decir al ras del suelo, pero con el corazón muy alto, el pastor Joaquín Yebra. ¿Te das cuenta que no es como tú crees? No es como tú crees. Este era el mensaje de hoy. Un saludo a todos y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.